actual, la situación de la economía europea y de España es de una desaceleración de la producción que nos va a llevar a rozar, si no a entrar en una moderada recesión en el conjunto del área, sobre todo llevada de la mano de Alemania y otros países. Esto se debe no solo a la política monetaria restrictiva, pero ciertamente ha jugado un papel, como se ve en la disminución del crecimiento del crédito, que es negativo en países como el nuestro, pero al mismo tiempo se espera que para el año que viene, con la estabilización de la inflación y el fin del ciclo de desestocaje, veamos otra vez cifras positivas, un rebote a niveles por encima del 1%, que para la Unión Europea es un nivel bastante saludable. El entorno es de enorme dificultad, nos estamos moviendo a una economía global claramente más fracturada por una fuerza geopolítica, un empeoramiento de las situaciones geopolíticas, no solamente en el caso ruso, que es el más evidente, sino también en Asia, y la relación entre China y Estados Unidos se está empeorando, y esto va a exigir políticas de resiliencia y políticas de autonomía estratégica que van a afectar a sectores importantes, ¿no? Desde el de la defensa, la salud. Una buena parte de nuestro tejido productivo va a tener que acortar sus cadenas de suministro, así que la palabra clave aquí va a ser resiliencia en el modelo económico, y eso pues va a implicar políticas públicas y decisiones en el sector corporativo importantes. Lo que vemos a corto plazo es una revisión a la baja y mucha cautela en las proyecciones para el año 2024. Hay factores que van a mantenerse. Yo creo que el factor tipos de interés elevado va a mantenerse durante un periodo. El factor inflacionista, porque en realidad la geopolítica es inflación, va a seguir estando bastante más presente, y el resto son grandes incógnitas con las que vamos a tener que ir navegando. Estamos en una situación muy compleja, con muchas incertidumbres no solo en el plano económico, sino también en el plano geopolítico. La política monetaria todavía no ha mostrado todos sus efectos restrictivos sobre la economía, con lo cual cabe esperar que este debilitamiento de la demanda sea creciente en los próximos meses, y la complejidad viene de que las autoridades, los gobiernos, los países, pues cuentan con un abanico de políticas económicas muy limitado, porque la política monetaria pues no puede ir a mayor restricción, la política fiscal tiene que cambiar de tendencia hacia la consolidación, y la tradicional reticencia a aplicar políticas estructurales. Margen fiscal poco, tenemos un déficit estructural bastante alto y tenemos un stock de deuda muy grande. Lo que nos da un cierto margen de gasto son los fondos europeos, pero digamos la situación estructural de la hacienda española no es especialmente buena, o sea que mejor que tarde el próximo shock en llegar. En primer lugar, creo que las reglas fiscales tienen que regirse por el principio de apropiación nacional. Es algo que hemos visto que ha funcionado ya muy bien con Next Generation EU, de modo que el propio Estado miembro es el que tiene que plantear la senda de ajuste fiscal, las reformas y las inversiones necesarias. Y esto, por supuesto, tiene que ser acordado con la Comisión Europea y aprobado por el Consejo de la Unión Europea. Tienen que ser también unas reglas fiscales que permitan una consolidación fiscal que sea acorde con las necesidades de inversión para los próximos años. Y en este sentido creo que es fundamental que las reglas fiscales vayan acompañadas de una capacidad fiscal permanente de la Unión Europea, porque de lo contrario va a resultar muy complicado compaginar sostenibilidad de las cuentas públicas con inversión. La banca está siendo parte de la solución, el crédito sigue fluyendo, con una tendencia de desaceleración lógica por la situación de la subida de los tipos de interés, y que se está viendo también reflejada en la aceleración de la economía, con lo cual hay menos demanda de crédito, pero no hay un problema de oferta de crédito, y eso es lo importante. El crédito sigue fluyendo y el apoyo a las familias y a las empresas sigue ahí, y eso yo creo que es muy diferente a la situación que vivimos en la crisis anterior. Contra lo que ocurrió a un inicio de este evento, en el que hubo una gran sincronía en el proceso de elevación de los precios, de la inflación post-pandemia y acrecentada por la guerra en Ucrania, lo que vemos ahora es una divergencia de políticas monetarias en el mundo. Claramente los polos tipológicos de esta divergencia están, por un lado, en Estados Unidos, con una Reserva Federal muy comprometida con el control de la inflación, por características muy peculiares de la economía norteamericana, donde claramente hay una política restrictiva que se extenderá todavía el año que entra, y quizás todavía este mismo año pueda tener alguna subida de tipos adicional, y una situación del Banco Central Europeo que, ante una contención más efectiva de la inflación por factores que tienen que ver más por el lado de la oferta, parece ya en una pausa que podría ser una tasa terminal que eventualmente el año próximo podría empezar a reducirse.